acerca a nosotros. Y eso nos da una confianza, no una libertad, de hacer lo que nosotros pensemos que está bien y en ese error humano de tomar decisiones contrarias a su palabra. Pero sí nos da la confianza de acercarnos a Él. Porque en el proceso de nuestra vida fallamos, porque somos seres humanos. Pero tenemos la libertad y la confianza de acercarnos a Dios. Y vuelvo a decir, no es una libertad para pecar, no. Sino es una confianza de acercarnos a Él, de saber que su misericordia se renueva para con nosotros. Y de pedir ayuda, de pedir misericordia, decirle: Señor, he fallado, me he equivocado, necesito de ti. Y el Señor nos vuelve a abrazar, y nos vuelve a perdonar, y nos vuelve a limpiar. Y eso nos da la confianza de que Dios es bueno. No es una palabra armada al decir Dios es bueno, no, es una verdad que tenemos que tenerla presente siempre en nuestros corazones. Dios es bueno. Y nosotros no pasamos desapercibidos en esta tierra. Es un Dios soberano que abarca todo. Pero también es un Dios cercano, que Él nos conoce. Él nos conoce. Él dice en su palabra que ni siquiera el pelo de nuestra cabeza se cae sin que Él lo permita. ¿Cuánto más si nosotros venimos con un corazón sincero, como David dice: he pecado, me arrepiento, Señor? Y Dios se acercó a él y lo perdonó y lo restauró. Esa es la confianza que tenemos. Pero ¿cuál es la condición? Reconocer nuestra humanidad, reconocer nuestros errores, arrepentirnos. La palabra arrepentirse es cambiar de dirección, de dejar de hacer lo que está mal. Y si el Espíritu Santo nos amonesta, dejar de lado esas cosas que opacan o ofenden a Dios. Vicios que muchas veces por años tenemos en nuestras vidas. Digo, ¿cómo hago esto? Si hay esa decisión, el Señor nos ayuda. Situaciones de pecado, enojo, ira, contienda, odio en nuestros corazones. El perdonar. Cuán grande es esa palabra, perdonar. Es una decisión, perdonar a aquellos que nos ofenden. El Señor lo dice: para alcanzar la misericordia también tenemos que aprender a perdonar. Cierren sus ojos, hermanos. Yo quiero orar por tu vida y quiero que estés en libertad en esta mañana. Entrégale todas tus cargas al Señor. Él nos pidió un cargado en esta mañana. Yo te invito a que puedas tener esta confianza de saber que la misericordia del Señor se renueva para con tu vida, para con mi vida. Y vamos a decir: mira, yo pequé. No, sí, Dios te perdona. ¿Te arrepentís? Dios te perdona. Dice su palabra que Él es fiel y justo para perdonarnos y restaurarnos. Y aquellos que están cansados, entrega tus cargas al Señor. Cansancio físico, espiritual, voy a entregar al Señor. Entrega al Señor. No des lugar al diablo que pueda llenar tu cabeza de mentiras. Hoy tenemos la libertad a través de Jesucristo. Yo creo que estés en libertad en esta mañana. Entrega tus cargas al Señor. Padre, yo oro por mis hermanos en esta mañana, por cada uno de ellos, Padre. Mira sus vidas, Señor, su situación de vida, su cansancio espiritual, físico, Señor. Situaciones que han pasado, atravesado, inclusive, Padre, si hay pecados de por medio, vicios, Padre. Yo te pido que en esta mañana, Padre, haya libertad, Señor. Padre, hoy venimos a ti, Señor, confiadamente ante el trono de la gracia, por Jesucristo nuestro Señor. Y nos declaramos en libertad, nos arrepentimos de todos nuestros pecados, Señor. Y te pedimos ayuda, Señor, con aquellas debilidades que todavía no podemos superar, Señor. Situaciones de vicios, Padre. Ahora, Padre, rompo todo el diablo en el nombre de Jesús. Te reprendo, Satanás, todo espíritu de vicio ahora, en el nombre de Jesús. De cuál fuera ese vicio, Señor. Nos declaramos en libertad. Nos arrepentimos, Señor, y declaramos libertad de la vida, Padre, en el nombre de Jesús. Todo odio, Señor, en el corazón, Padre. Hoy, Padre, perdonamos a aquellos que nos ofenden, Padre. Los perdonamos, Señor. Nos perdonamos, Señor, porque aprendemos de ti, Señor, que tú nos perdonaste y nos amaste. Y tú nos enseñas a perdonar
también pedimos perdón a aquellos que ofendemos, Señor. Y nos declaramos en libertad, Señor. Por tu sangre bendita somos santos para ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Damos un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Jesús. Les invito a tomar sus asientos, hermanos. Dios los bendiga a cada uno de vosotros. Doy gracias al Señor que podemos estar en la casa del Señor. También puedo compartir el culto con mi amada esposa, que hemos atravesado un momento difícil. Fue complicada la operación, para que sepan. Fue un poquito complicado, se complicó en el transcurso, no era tan simple la cosa, pero la mano del Señor estuvo presente en ese momento. Amén. La misericordia del Señor nos alcanzó y nos abrazó. Y agradezco al Señor primeramente por su gracia, su misericordia y también por las oraciones de nuestros hermanos, de ustedes y de todos los hermanos que han orado y clamado al Señor. Dios estuvo presente. Amén. La recuperación es un poquito lenta, pero estamos ahí avanzando cada día. Amén. Así que ya pronto esperemos tener a mi esposa al 100%. Gracias. Al 100% en todas las actividades, que ella siempre está presente, un trabajo constante, un trabajo firme, sólido cada día y también un sostén para mi vida y para la iglesia en general. Amén. Así que agradecemos al Señor y sigan orando y también por cada necesidad de la iglesia que hay, seguimos orando, clamando al Señor, sabiendo que de Él viene la respuesta, de Él viene nuestro socorro. Amén. Cada día poder orar los unos por los otros, eso nos sostiene cada día y sabemos que Dios responde a la oración del justo. Amén. Dios responde a nuestro clamor. Amén. Y si sabemos que Él responde, ¿cómo no orarle a este Dios tan maravilloso? Amén. Amén. Así que agradecemos al Señor por todas las actividades que ya estamos entrando, con libertades que estamos teniendo. Agradecemos al Señor por su fidelidad y creemos que también vamos a cerrar un año en victoria. Lo estamos haciendo a pesar de las dificultades que hemos vivido, las pérdidas también que se han sufrido, situaciones, pero el Señor nos ha sostenido en este lugar y seguiremos firmes sabiendo que nuestra esperanza trasciende lo terrenal. Amén. No termina acá cuando termina este mundo, no. Nuestra esperanza es eterna y eso nos fortalece cada día a continuar firmes en el camino del Señor. Amén. Y orar por aquellos hermanos que no los vemos. Oren por sus hermanos. Oramos para que el Señor los fortalezca, el Señor los anime y que tomen la sabia decisión de seguir a Cristo. Amén. Que tomen la sabia decisión de seguir esta verdad tan grande y tan maravillosa. Por sus familiares, por sus amigos, por aquellos conocidos, oren, clamen al Señor. Y quiero que acerca, vamos a la palabra del Señor rapidito. Lo que hace a nuestra historia, en síntesis, es la historia de nuestra iglesia. Es importante la historia porque marca a una región o una nación. Si decimos quién cruzó los Andes, muchas veces hoy en día le preguntamos a los chicos si piensan que es un político actual. Porque se distorsiona la verdad. Y hay un peligro en esto. Si esa historia no tiene solidez, perdemos nuestra identidad, perdemos nuestra cultura, perdemos nuestra nacionalidad. Es importante la historia. Y dos aspectos a destacar en una historia de una nación es la formación que tiene eso. Forma el carácter y forma la historia, forma la identidad de una cultura. Cuán importante es mantener la historia en una nación, en una región o en una cultura. Es importante. Y recordar eso engrandece a la nación. ¿Por qué? Cumplimos aquellos logros
sobrepasamos esos logros como nación, aquellos próceres que pudieron hacer algo, ¿sí? Nosotros formamos y establecemos y reforzamos esos fundamentos sólidos de libertad que se puedan crear y seguimos progresando a una mejor estabilidad y no cometer esos errores que tal vez hayan cometido. ¿Es importante la historia? Sí, es importante. Cuanto más para una vida cristiana como nosotros que somos iglesias del Señor. ¿Cuán importante es nuestra historia? Nosotros como iglesia no somos solamente un ministerio. Hay una historia detrás que sostiene nuestra vida como iglesia. Somos anexo. Y nuestro anexo, nuestra iglesia local, hay una historia detrás que sostiene nuestros fundamentos locales. A su vez tenemos una iglesia central, a su vez hay un ministerio, una confraternidad y a su vez somos parte de la iglesia de Jesucristo. No pasamos desapercibidos en esta historia de la humanidad, no lo hacemos. Inclusive dentro de nuestra localidad del Pato tenemos 30 años, somos parte de la historia. Que no lo reconozcan es otra cosa. Pero no pueden negar que la iglesia, Casa de Dios, el lote 1 de la iglesia de esta región, nosotros como iglesia somos parte de la historia del centro agrícola El Pardo, y eso será así. No pueden negar eso. Y se ha sostenido por victorias, por luchas o por situaciones más difíciles, más agradables, pero la iglesia se ha sostenido y hacemos historia. Cada uno de nosotros. Y seguimos forjando esta historia cada día. Pero es necesario recordar nuestros principios. Yo quiero hablarles acerca de esto. Para que nosotros podamos entender nuestros orígenes de fe. ¿Cómo comenzó esto? ¿Cómo fue el proceso de la historia? Y cómo también hoy en día nosotros seguimos siendo parte de esta historia. Sé que es largo, pero quiero hacer un pequeño resumen de todo esto y rescatar 3 fundamentos en nuestra vida para poder entender nuestra situación actual. Amén. Vamos al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 12, versículo 2. ¿Y cuál es el principio de nuestra fe? ¿Cuál es el principio de nuestra fe? Hebreos capítulo 12, versículo 2. ¿Lo tienen? Amén. Leemos en el nombre de Jesús. Puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos, después es puesto los ojos, no, los ojos son 2, dice. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Padre, te damos gracias por tu palabra y quiero que esta mañana, Señor, tú nos hables y nosotros ser edificados en la sólida verdad de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y el escritor del libro primeramente dice, puesto los ojos en Jesús. Para no desviarnos nosotros del camino que hemos comenzado a caminar, es necesario poner los ojos, ambos, 2, en Jesús. Él es nuestro ejemplo a seguir. Él es la base. No es una confraternidad, no es un nombre, no. En Jesús. Él es nuestro ejemplo a seguir. Nuestra vida tiene que estar reflejada en Cristo. Ese es el principio de nuestro caminar en el Señor, sabiendo que Él es el autor el que creó esta esperanza.
Él es el autor que creó nuestra fe en Cristo. Él es nuestra fe. ¿Quién? Jesús. No tenemos que sacar la mirada de nuestro Señor. No lo debemos hacer. Por eso el autor dice, puesto los ojos en Jesús. No debemos desviar nuestra mirada. Es un peligro sacar nuestra mirada y crear un programa, por más exitoso que pueda ser, un método. No hay un método, no. Nuestra esperanza y nuestra mirada tiene que estar puesta en el Señor, en el Rey, el que pagó el precio por nuestra libertad, en nuestra esperanza. Él tiene que ser nuestra esperanza. No debemos sacar la mirada de Jesús. Lo primordial, el camino, el comienzo, es saber que Él es el autor, Él es el comienzo de todo. Él es el comienzo, no debemos sacar nuestra mirada, no se distraigan. No debemos distraernos. El diablo buscará de todas formas apartarnos nuestra mirada. ¿Qué pasa cuando nos desviamos? ¿Cuánto manejamos acá? ¿Sí? ¿Cuánto manejamos? ¿Sí? ¿Unos cuantos? Aquellos que comenzaron ahí. No mucho, pero bueno, están comenzando. ¿Sí? O que andan en bicicleta, nuestra hermana en bicicleta. ¿Sí? ¿Qué pasaría si está con su celular? Desvía la mirada en su camino. Se lleva puesto. Sería un desastre. Y son segundos, imagínense a más velocidad. Es un problema. Si desvía la mirada de su camino, es un porcentaje muy alto que va a sufrir un accidente. También la vida espiritual es así. Si nosotros apartamos nuestra mirada, por cual fuese la situación, por más fundamentada que pueda estar nuestra respuesta al desviar nuestra mirada, ¿de quién? De Jesús, podemos sufrir una colisión y tener un accidente espiritual. Y podemos lesionarnos. ¿Y qué pasa? Quedamos ahí como el pajarito con un salada y ¿qué va a pasar? No va a volar, va a caer. ¡Brum! Y está el gato ahí. ¡Sí! Y chau tu pajarito. ¿Entienden? Por eso es importante no desviar. Y a nivel general, hermanos, ¿cuántos peligros nosotros tenemos hoy para que podamos distraer nuestra mirada? Religiosidad, orgullo, vanidad. Vanidad, todo es vanidad debajo del sol. Sacar las prioridades en nuestras vidas. Fundamentar nuestro sostén en algo, un éxito que podamos llegar a tener en la vida. Sea económica, sea de fama, o sea de logros, no sé. Y fundamentamos y desviamos nuestra mirada, es muy probable que suframos un accidente espiritual. Por eso dice el autor del libro de Dios, no distraigan su mirada. ¿En quién? En Jesús. ¿Y qué es ese Jesús? Es el origen, es el principio y Él es el fin. ¿Quién es Jesús? El principio y el fin. Él estuvo en la creación, inclusive antes de la creación, Él fue. Y aun cuando todo termine, Él será. Fíjense la confianza que podemos tener. Él es eterno. Antes de la creación, antes que existieran las cosas, Él fue. Y cuando todo esto termine, Él será. O sea, cuánta confianza podemos tener, que nuestra mente trate de entender, es muy compleja, pero intentemos entender. Él es el principio y Él es el fin. Este es nuestro Jesús en quien nosotros ponemos nuestra mirada y nuestra confianza. Él es la razón. No solamente es el origen, es la razón. Es el proyecto de salvación concretada en el corazón del ser humano, en nuestra alma. Él es la razón. No solamente es el origen, Él es la razón de nuestro existir. ¡Wow! ¿Quién nos puede quitar esta esperanza? ¿Quién nos puede apartar de esta verdad? Si Él es la razón, Él es el proyecto realizado de Dios Padre a través de Jesucristo en nosotros.
qué situación o qué poder político o qué poder de Estado, por más que se junten todos los estados ahí y quieran atentar contra esto, no lo pueden hacer. No pueden hacerlo. Por más que usted piense que se sienta débil, ve a nuestra hermana ayer ahí evangelizando y vi que un muchacho no lo quiso aceptar. Y Dios estaba con ella en ese lugar. Dios estaba presente. Dios estaba presente en ese lugar. Y cuanto más a nivel global, por más que se levante el diablo y quiera destruir, o quiera apartar, o quiera frenar esta fe, no lo puede hacer. Porque esto se gestó en Dios a través de Jesucristo para nosotros, los cristianos, los fieles en Cristo Jesús. Amén. Porque es locura para el mundo. Pero es salvación, es condenación para el mundo, aquel que lo rechaza, aquel que se niega a aceptar, y es salvación y es esperanza para nosotros. Amén. Den un fuerte aplauso al Señor. Eres el ejemplo. Eres el ejemplo en entrega. Siendo Dios, vino a la tierra. Imagínense, usted está sentado en un trono y toca una campanita. ¿Qué quiere comer? Un asado. Sí, señor, ahí le traigo un asado. ¿Qué quiere comer? Un helado. Sí, señor, ahí le traigo un helado. ¿Sí? Trate de imaginar, tratémoslo de humanizar un poco para entender. ¿Sí? O sea, no es así. Trate de entenderlo. ¿Sí? Está ahí con la campanita a su servicio. Tuvo que bajarse de su trono. Y no solamente bajarse de su trono, sino que ir a trabajar en el campo con 50 grados de calor. Imagínense, a cortar el pasto con un machete. Un rey. Imagínense la decadencia que puede sufrir eso. No es deshonra, ¿no? Yo he cortado el pasto, ¿no? Y en el Chaco hemos tenido unos buenos grados, Y también he trabajado en la construcción en la intemperie, he sentido, mi cabello se volvía medio gringo, pero era por el sol que quemaba mi pelo. Me volvía gringo, pero no era porque me volvía gringo, sino porque se quemaba el cabello del sol. Así que conozco el sol y trato de alejarme hoy en día. Él se bajó, él fue el ejemplo a seguir en entrega, en dejar su trono y venir a la tierra a morir por nosotros. Él fue el amor reflejado para con la humanidad. No solamente se bajó de su trono, sino que murió en la cruz por nosotros. Él es el amor reflejado, el amor de Dios reflejado a la humanidad. Él se entregó por sí mismo por amor. En la constancia, fue constante en su ministerio. Él nació, creció y cumplió. Fue constante en todo lo que él había vivido en la tierra. Fue constante. Es el ejemplo de constancia. Él fue fiel a lo que Dios Padre le había encomendado. Él fue fiel, fue obediente. Es el ejemplo nuestro como cristianos en entrega, en amor, en constancia, en fidelidad y en obediencia. Él fue el ejemplo para nosotros como hijos de Dios. Él es el ejemplo a seguir y nosotros tenemos que seguir los pasos de nuestro Señor. Tenemos que tener entrega, el amor a Dios sabiendo que Él nos amó, y también el amor a nuestros prójimos. Aquel que empieza a hablar mal de nosotros, aquel que no nos quiere, también amarlos. Amén. Y aquel que busca nuestro mal, también amarlos. Amén. Él fue el ejemplo del amor y nosotros también tenemos que seguir los pasos de nuestro Señor. Debemos ser constantes en lo que el Señor nos ha entregado, ser constante, lo que hemos comenzado, nuestro ministerio, lo que Él nos ha entregado, ser constante en la tarea que Él nos asignó a nosotros, sabiendo que es importante hacerlo. Ser constante, serle fiel.
La fidelidad habla de nuestra madurez cristiana. No podemos ser inconstantes, porque la persona inconstante no es confiable. Me acuerdo que, le pongo un ejemplo, hay un muchacho, no voy a decir el nombre, pero un muchacho muy cercano a mi familia paterna, que los lunes lo seguía como domingo. No era constante, no había constancia. Y sabía que el lunes fallaba y el lunes era importante, comenzamos la semana, pero él seguía como domingo. Te alargaba un día más, no sé cómo lo va a llamar, lunes, domingo, no sé cómo sería, ¿no? Pero era lunes, no era domingo. Era más que un 80% y trabajamos en la construcción que el lunes no aparecía. ¿Y qué pasó? No, se quedó dormido, siguió de largo. No es confiable. Y Dios necesita que nosotros podamos ser constantes, serle fiel al Señor. Que Dios pueda confiar en nosotros como iglesia. Dios quiere confiar en nosotros. Porque la tarea de esta verdad es a través nuestro como iglesia de Jesucristo. Dios nos da la confianza de hablar esta verdad. Debemos ser confiables y debemos obedecer a su palabra. No es que usted se somete a hombre o a institución, sométase a Dios en fidelidad a Él, a su palabra, porque lo que está escrito en su palabra es para cumplirlo. Amén. Él es el consumador, concluyó su tarea en la tierra. Él es continuidad. Esa continuidad hoy afecta a nuestros corazones con la verdad de Jesucristo para salvación. Amén. Es continuidad. Él sigue transformando hoy en día las vidas para salvación. Su poder no ha menguado. Como nos afectó a nosotros, también va a afectar a aquel que todavía no lo tiene. Amén. Ese es el principio de nuestra fe. Eso habla de historia. Él es el principio. Ahora bien, la iglesia, como iglesia institucional, sus comienzos también marca una historia en nuestra vida presente. Libro de Hechos, Hechos capítulo 8, desde el versículo 1 al 4. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Que hubo una persecución. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron y enterraron a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Fue uno de los mártires, Esteban, uno de los diáconos de la iglesia primitiva. Y Saulo asolaba la iglesia y entregando casa por casa arrestaba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Versículo 4 del capítulo 8. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Qué hacían? Iban llorando y callándose y no seguían hablando esta verdad. No. ¿Qué dice? Iban anunciando la verdad del evangelio con todos. Ese fue el comienzo ya de la iglesia. Ya Cristo había muerto, había resucitado y se había presentado a sus discípulos. El Señor había ascendido al cielo, pero había enviado al Espíritu Santo, el Consolador, que también hoy está con nosotros. Y la iglesia comenzaba una situación muy particular. Entraban en persecución. Fueron no solamente perseguidos y dicen, eso es un evangelio, no, los mataban. Los mataban. Estaba en riesgo su vida. Los metían en la cárcel y los azotaban, los prendían fuego, los metían en el coliseo, eran comidos por los leones. ¿Qué se intentaba hacer? Callar esta verdad. Trataban de frenar la verdad de Jesucristo. Pero ¿qué hacían estos hombres y mujeres y también niños? No callaban la verdad del Señor. Seguían hablando la verdad de Jesucristo.
Yo creo que había en su corazón una palabra: ¿cómo puedo callar esta verdad? ¿Cómo puedo callar esta verdad? ¿Qué apellido tiene Walter? Domínguez. Domínguez. Yo digo, no vas a ser más Domínguez, vas a ser Godoy. Es Domínguez, ¿verdad? Yo creo que, digamos otro ejemplo, ¿sí? No vas a negar tus orígenes porque hay una historia detrás tuya. O vas a deshonrar a tus padres, a tus abuelos. Hay una historia detrás que sostiene tu apellido, tu honor. Yo creo que nadie de nosotros va a querer negar su apellido, porque hay una historia que sostiene nuestras vidas. Yo creo que esa situación atravesaba en la cabeza de nuestros hermanos que fueron mártires. Ellos no podían negar a Jesucristo. ¿Cómo puedo negar que Él no caminó con nosotros, no murió en la cruz del Calvario y resucitó y me da esta esperanza, me da esta fuerza? No puedo negar esto. No puedo negar porque transformó mi corazón. He entendido el amor del Señor. Hay una esperanza de vida eterna que me espera. ¿Cómo puedo negar esta verdad? ¿Cómo puedo callar esta verdad? No lo puedo hacer. Te voy a matar. No quiero morir, pero bueno, si no queda otra. Pero no puedo negar. No podían negar la fe. No podían negar esta verdad. No lo podían hacer. Había una verdad que lo sostenía. Había una esperanza que cada día le daba fuerza. Y que era el Espíritu Santo hablando, actuando, haciendo maravillas en sus corazones, en sus vidas. Y también veían el poder del Señor actuando en ellos y a través de ellos. ¿Por qué? Porque la sangre de aquel mártir se derramaba y miles de cristianos se multiplicaban. Era una pandemia que invadía el reino. No podían frenarlo. No podían frenarlo. Esos fueron los comienzos de nuestra iglesia. Eso es la historia que hoy también nos sostiene. La fe en Cristo seguía creciendo. ¿Y cómo pasaba eso? Por la predicación de los cristianos. ¿Cómo esto se difundía? A través de que las personas hablaban. ¿Qué dice el versículo 4 del capítulo 8? Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Ellos no iban a otra ciudad a llorar penas, no. Iban y hablaban de esta verdad. No callaron. No callaron. La situación era adversa, era difícil. Pero sin embargo, ellos seguían hablando del Señor, no callaban porque no podían negar esta fe que había transformado su corazón, sus vidas y les daba esta esperanza de vida eterna, que también llegó a nosotros. ¿O cómo usted piensa que la verdad hoy llegó a nosotros? ¿A través de esos cristianos? Esta verdad llegó por la fidelidad de ellos, de no callar esta verdad. ¿Usted tiene esperanza de vida? Claro que sí la tenemos. ¿En quién? En Cristo. Que un día nos veremos cara a cara. ¿Sufrimos situaciones diferentes? Sí, las sufrimos. Porque se sufre hoy la discriminación tal vez social. En las escuelas nuestros chicos también sufren. O en su trabajo, las burlas que puedan tener, sí las pueden sufrir. A una menor escala, pero sí las sufre. Sea fiel al Señor, no calle. ¿Cómo fue difundida esta verdad? A través de que aquellos cristianos hablaron la verdad, no callaron. Esa es la historia que hoy nos sostiene. ¿Y por qué les hablo acerca de esto? Porque hoy se recuerda. Hoy es el día de la Reforma. Hoy se recuerda de aquellos mártires, hermanos en Cristo que murieron por la causa del Señor y que esta verdad llegó a nosotros. Ellos no pudieron negar la fe en Jesucristo
Unos lo vieron, otros caminaron con Él, otros escucharon de aquel ser maravilloso que transformó sus corazones, como también nosotros hemos escuchado y hemos tenido un encuentro espiritual con nuestro Señor que transformó nuestros corazones, que nos da esperanza de vida eterna en Él. Amén. Quiero un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Nuestra iglesia actual, hoy disfrutamos de la fe y de la verdad. La verdad que disfrutamos de la fe y de la verdad. Lo hacemos. Nuestra iglesia local actual hoy disfruta de esta fe que sembraron, que nació en ¿quién nació? En Cristo. Él es el autor y consumador de la fe. Pero la difusión a nivel global fue a través de nuestros hermanos que fueron fieles al Señor, y esta verdad llegó a nosotros, a nuestro continente, a nuestro país, a nuestra región. Llegó esta verdad por la fidelidad y por la entrega de nuestros hermanos, que hoy muchos y la mayoría no están de lo que fue la iglesia primitiva. No están, ya están gozando de un descanso. Nos espera a nosotros. Ahora bien, nosotros tenemos que honrar esta verdad, esta historia que a nosotros nos sostiene como iglesia. Tenemos que honrar primeramente a nuestro Señor Jesucristo. Esta historia fue sembrada con lágrimas y sangre. La sangre preciosa que fue derramada de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, y también de muchos hermanos. Fue sembrada esta fe con la sangre de nuestro Señor y con las lágrimas de muchos. Nuestra fe es fundamentada por el poder y la gracia y la misericordia de Dios Padre a través de Jesucristo. Nosotros disfrutamos, gozamos de esta verdad, pero hay una historia que nos sostiene. No debemos olvidar, no debemos ignorar esta historia que a nosotros nos sostiene como iglesia actual. Detrás de usted, hermano, hay una historia, hay testigos. Hay personas que han dado la vida por la causa del Señor, y seguiremos haciéndolo por la verdad, porque no podemos callar, no podemos ignorar esta verdad. No lo podemos hacer, porque también ha transformado nuestro corazón, nos da esperanza. ¿Qué les da esperanza? ¿Qué les da alegría? ¿Qué sostiene su vida? Contaba nuestra hermana, hasta la peluquería fue nuestra hermana. Gloria al Señor. Tiene una bicicleta hermosa, anda en bicicleta, corre, dijo también. Aleluya. ¿Qué le da la vida, la esperanza? El Señor. ¿Quién la sostiene? ¿Estaba sola? No, estaban los ángeles, ahí estaban todos. Una iglesia orando por ella. Como ella, también nosotros. Hay una historia que nos sostiene, nos avanza. Una fe, una esperanza. No podemos callar, no podemos negar. No podemos hacerlo, no podemos olvidar. El salmista decía: no te olvides, alma mía, no te olvides de esta fe, de esta esperanza que transformó a millones y seguirá transformando a millones. ¿Y cómo se difunde esto? Cuando nosotros no callamos. ¿Por qué no callamos? Porque vivimos la fe en el Señor, no solamente con palabras, sino nuestra vida es un ejemplo. Somos vidriera para este mundo. Su vida, su caminar, su andar, su hablar lo hace diferente. Su fe, su esperanza lo hace diferente a usted. Y este mundo necesita, nuestros familiares necesitan que nosotros nos revelemos a ellos en esta fe en el Señor. Amén. ¿Qué debemos hacer como iglesia presente? Primeramente, debo honrar mi historia, sabiendo que mi Cristo, el autor, murió por mi vida. Debo honrar mi historia. ¿Y cómo lo hago?
viviendo una vida en amor, en santidad y en fidelidad. ¿Cómo honro mi historia? ¿Cómo honro al Señor? Viviendo una vida en amor, en santidad y en fidelidad. En amor a Dios, en santidad, viviendo una vida acorde a su palabra y en fidelidad a su palabra, cumpliendo lo que Dios me enseña en su palabra. ¿Cómo honro esta historia? Viviendo en amor, en santidad y en fidelidad. Debo cumplir lo dicho por mi Señor, porque Él nos dejó palabras a nosotros. En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4, o anótelo: el que quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Nuestro Señor, el plan, el propósito es que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es el propósito, el plan? Que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El Señor no deja fuera a nadie. El Señor les da la posibilidad, la oportunidad a todos para que sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Todos. Yo no puedo discriminar. La palabra discriminar o apartar, este sí, este no, no. Yo soy un sembrador de la palabra del Señor. Yo siembro la buena semilla porque no es mi verdad, es la verdad de mi Cristo. El plan, el propósito es que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y en San Mateo capítulo 28, versículo 19, Él dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con todos vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cómo yo honro? ¿Cómo puedo actuar en mi presente actual? Honrar mi historia, viviendo en amor, en santidad y en fidelidad. Debo cumplir lo dicho por mi Señor, que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por tanto, debo ir y anunciar esta verdad a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y Él estará con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Amén. Hermanos, hay una historia que nos sostiene. Hay un comienzo y esto seguirá a un final. ¿Partiremos nosotros de esta tierra y vendrá el fin? No lo sé. ¿O seremos arrebatados? No lo sé. Solamente nuestra actual presente como iglesia debo honrar el lugar donde estoy, sabiendo que mi lugar, mi fe, mi esperanza fue gestada por sangre y por lágrimas. Hermanos como nosotros, que ya hoy no están en el descanso eterno, han sido fieles al Señor. Debo honrar mi historia. No puedo negar mi fe. No lo puedo hacer. No lo puedo hacer. Cierren sus ojos, por favor. Yo quiero hacer un llamado en esta mañana. También en esta historia hubo personas que han sido infieles al Señor y han negado su fe. De eso solamente voy a nombrar, no dar ejemplos, ya se encargará Dios con ellos, inclusive que han tentado contra la fe. Pero nosotros no somos lo que retrocedemos. Nosotros somos fieles al llamado al Señor. Hermanos, nuestro lugar presente, nuestra historia marca una entrega y una fidelidad. ¿Y quién lo hizo primeramente? El claro ejemplo, nuestro Señor. Y de ahí en más, todos nosotros hemos seguido esta fe y esta verdad. Y esto debe continuar. ¿Y quién lo hace? Nosotros como iglesia. ¿Qué situación impide que seas fiel al Señor?
¿Qué situación te atrasa? ¿Qué situación impide para que vos vivas la verdad de Jesucristo? Hay una historia detrás de tu vida que sostiene aquellos testigos que están ahí presentes sabiendo que han sido fieles al Señor. También a nosotros nos empuja, nos alienta a seguir. No somos una casualidad como iglesia, no lo somos. No somos un error, que no tenemos nada que hacer, por eso hoy estamos acá. No, hay una fe que nos mueve, que nos conmueve, que nos lleva. Es la fe del Señor, en nuestro Cristo. Y Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En esta mañana yo quiero que podamos orar todos juntos y que podamos renovar nuestra fe en el Señor. Esto es historia. Nosotros seguimos haciendo historia como iglesia actual. Lo seguimos haciendo. Hermano, no es en vano su trabajo, su tarea. No lo es. No pasa desapercibido. Ni siquiera en el mundo espiritual, ni siquiera en el mundo terrenal. No pasa desapercibido. Su trabajo, su tarea es importante. Y que podamos cada día serle fiel al Señor. Siga haciendo historia. Yo quiero orar por tu vida. Si quieres ponerte de pie, sentarte, como quieras, sentirte en libertad. Yo quiero orar por ustedes, como iglesia, como pastor local, quiero orar por sus vidas. Y les aliento, les animo, les exhorto en el amor del Señor, a que podamos honrar nuestra fe. ¿Y cómo lo hacemos? Todos los días, en amor, en constancia, en fidelidad y en entrega. Y Cristo fue nuestro claro ejemplo a seguir. Honremos el nombre de nuestro Señor. Lo hacemos hoy hasta que Él nos venga a buscar. Padre, yo oro por tu iglesia, Señor. Oro por mis hermanos, Señor. Hay una historia que nos sostiene, Señor. Hay una realidad, Señor, que nosotros vivimos hoy en día, Señor. No es un error, no es una casualidad, no lo es, Señor. Es una fe que nos mueve, no solamente hoy, Señor, sino también en la antigüedad, Señor, en el comienzo, que tú eres el comienzo, Señor, el autor y consumador de la fe. Tú lo eres, Señor. Nuestra mirada que esté puesta en ti, Señor, cada día, Señor, y poder seguirte. Hemos tomado el arado y no podemos volver atrás. No lo vamos a hacer. No somos de lo que retrocedemos, no somos de lo que somos infieles, no lo somos. Somos fieles a ti, Señor, todos los días de nuestras vidas. Y viviremos una vida honrando tu nombre, Señor, en fidelidad, en amor, en obediencia, en entrega cada día, Señor. Sé, Padre, que el diablo querrá frenar esta fe, pero no lo puede hacer, porque esta fe se ha gestado en nuestros corazones, en nuestra vida, y ha cambiado, Señor, nuestra visión eterna. Ha cambiado nuestra visión, Señor, porque nuestra visión se ha extendido a una eternidad, Señor. No a un presente, no a una realidad, sino a algo eterno, Señor. Y nosotros hoy tomamos la posta, Señor. Tomamos esta fe, Señor. Entendemos, Señor, que hay una historia que marca nuestro presente. Hay una historia que sostiene nuestro presente. Tú eres el principio y tú eres el fin, Señor. Y tú estás con nosotros como iglesia. Solamente te pedimos que nos ayudes a serte fiel todos los días de nuestras vidas. Y Jesús dijo, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Aleluya. Cantamos a Dios en esta mañana.